Buen día, profe. Buen día, compañeros. Buen día, ¿cómo le va? Bien. Un gusto nuevamente tenerlos en esta segunda clase. Me gustaría, antes de empezar a desarrollar nuestros contenidos, hacerle una consulta con respecto a cómo les fue esta semana en cuanto a la elaboración de los trabajos. Queda el micrófono abierto. Recuerden que tenemos los plazos de entrega, ¿verdad? El primer plazo vence hoy a 23:59 horas. Y en el caso de que no puedan entregar durante el día, entonces tenemos hasta el día de mañana, pero con eso, con la penalización, como habíamos visto, de un punto menos por la parte de puntualidad. ¿Cómo les fue la elaboración de los primeros trabajos? ¿Alguien quisiera compartir? Buen día, profesor. Buen ¿Cómo día, ¿cómo le está? Buen va? día, compañeros. Muy bien. Y en el grupal nos costó un poco de repente, no estábamos entendiendo al principio, pero después ya le tomamos el hilo y el individual también. En el trabajo grupal, ustedes lo que tenían que hacer es leer el documento de Benno Sander, que habla sobre democracia y calidad, ¿verdad? Centrarnos un poquito en democracia y calidad, a qué se refiere eso, y a partir de ahí elaborar un resumen de 2 páginas, ¿verdad? Justamente el objetivo es analizar un poquito ese documento al inicio de nuestra clase, ¿verdad? Eh, los miembros del equipo, o sea, ¿cuántos integrantes tuvieron por cada grupo? Y nosotros somos 5, 5, justito, sí. ¿ya? Nos Excelente, repartimos la cantidad, nos repartimos, ¿verdad? Las páginas para leer y así hicimos. excelente, excelente. Vamos ingresando a los compañeros entonces, mientras tanto. Y con respecto al trabajo individual, no tuvieron tanta dificultad, ¿verdad? Perdón. Buenos días para todos. Buen día, Liz. A ver, ¿les parece si iniciamos, verdad? Tenemos todavía 7 minutitos para desarrollar toda la clase que tenemos prevista para hoy, ¿verdad? Nuestra segunda sesión de aprendizaje con los contenidos establecidos. Pero esta primera parte lo que vamos a hacer es conversar un poco acerca de ese trabajo grupal que ustedes hicieron de elaborar una síntesis o un resumen, mejor dicho, acerca del material de Benno Sander que nos habla de democracia y calidad. Entonces, esta primera parte lo que vamos a hacer es escuchar un poquito sus puntos de vista con respecto a la lectura que hicieron de ese material. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahora queda el micrófono abierto para que algún miembro del equipo, del grupo, o si quieren presentarlo en forma grupal, ¿verdad? Entonces puedan hacerlo con respecto a las ideas centrales que ustedes encontraron en base a esa lectura que realizaron sobre el material de Benno Sander. Queda el micrófono abierto para el auditorio, ¿eh? A ver, ¿quién se anima a dar sus primeros conceptos sobre lo que nos dice Benno Sander sobre democracia y calidad? ¿Alguna idea general que tienen o alguna idea específica que tienen? Recuerden que tenemos, estuvimos explicando la vez anterior, la diferencia entre lo que era un concepto de lo que era unas definiciones, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes tenían que haber hecho es leer ese material y extraer de ese texto las ideas fuerzas para que nosotros podamos compartirlos durante el inicio de nuestra clase. Esa sería un poquito la temática que vamos a implementar durante el módulo. Entonces, las tareas que tenemos, lo vamos presentando para volver a hacer un recuento de lo que vimos y a partir de ahí entonces iniciar la segunda o las clases siguientes. Entonces, nuevamente, solicito al auditorio su participación para que nos dé una idea de la información que pudieron extraer acerca del material que nos habla de democracia y calidad. Profe, y nosotros tuvimos, lo que se destaca en nuestro resumen es que
Lo que busca la gestión antes de un resultado que tenga que ver con cantidad, con algo que se pueda cuantificar, es la cualidad, ¿verdad? De la gestión educativa. Una calidad que demuestre cualidades, no cuantificar ni cantidad. Eso es lo que estuvimos viendo. No se te escucha, profe. No sé si soy yo nomás. No, no, disculpen, estaba el micrófono apagado, les pido disculpa. Quería saber si alguien puede agregar algunas otras ideas, me refiero a los compañeros del grupo de Noelia, con respecto a lo que ella estaba aportando, que cuando hablamos de calidad no nos referimos a cantidad en cuanto al resultado. ¿Algún otro aporte del compañero de equipo? A ¿Qué ver, tal, Juan Pablo, profe? No sé si le se me escuchamos. escucha. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha, se le escucha. ¿Qué tal, profe? Otro tema también, por ejemplo, que estoy recordando es la democratización de la educación, donde estos métodos están buscando que la mayor cantidad de niños jóvenes puedan acceder a la educación, evidentemente una educación que aspira a ser de la calidad más alta posible. Pero ese también es un factor que se debe incluir, ¿verdad? El acceso a la educación universal, era que creo que textualmente decía Muy por ahí bien. el texto. Muy bien, Juan Pablo, le agradezco por su aporte. El compañero habla también aparte de la calidad, tener en cuenta la participación, ¿verdad? Que podamos incluir a mayor número de personas, introducirles dentro de lo que es el sistema educativo y que realmente todos tengan esa posibilidad de ingreso por sobre todas las cosas a la educación básica, a la educación general básica. A ver, otro compañero o compañera de otro grupo que pueda compartir su trabajo. Buen día, profe. Buen día, Luz, la escuchamos. Liz, profe. Perdón. Resulta que Luz también en ese momento encendió el micrófono. Disculpe, Liz, la escucho. Nosotros también estuvimos extrayendo ahora partes donde hablaba sobre las transformaciones globales que impactan en la vida humana, donde se plantea una calidad de gestión educativa como un factor de calidad de educación misma, ¿verdad? Para el sector público y en las prácticas organizacionales y administrativas. O sea que argumentaba, ¿verdad?, que las prácticas de la gestión en la educación debían estar en línea con la gobernabilidad democrática y participación administrativa, ya que la administración en la administración se valora la gestión y la calidad en cuanto a sus procesos y servicios asociados, ¿verdad? Ya que existe un desacuerdo sobre la naturaleza de calidad y técnicas de aplicación en cuanto a campos del quehacer humano. Ujú. Excelente, Liz. Muchas gracias. Le agradezco por su aporte. Otro compañero que pueda enriquecer esta primera parte de nuestro trabajo. Luego yo tengo un pequeño resumen en forma gráfica para presentarles de esas ideas que encontramos en ese material, ¿verdad? Yo tomé en forma general ese material y preparé una especie de resumen visual, ¿verdad? Entonces, a la medida que vaya proyectando esas imágenes, voy a ir explicando todo ese proceso que se dio a lo largo de este tiempo con respecto al desarrollo de las organizaciones. Recuerden que estamos hablando de gestión educativa y dentro de esa gestión educativa nos habla de las organizaciones, de las estructuras, cómo funcionan las organizaciones y hace énfasis a lo que respecta a los centros educativos, ¿verdad? Toda la parte estructural, organizativa y cómo eso influye en el tema de la gestión, su influencia y en la calidad de los resultados. Entonces me gustaría escuchar a dos compañeros más para que podamos avanzar ya con el contenido que tenemos previsto. Queda el micrófono abierto, ¿verdad? Necesito la participación de dos compañeros más. John Lennon, bienvenido, lo escuchamos. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Eh, antes quiero comentarte nomás, profe, que yo estoy en la universidad ahora mismo porque tenemos una reunión para las 8, entonces si me desconecto y en el caso que mi compañero Alberto no se conecte, justamente es por eso. Quiero solamente compartir una parte, una pequeña partecita de lo que estuvimos leyendo. Uh -huh.
que la idea principal del autor es fomentar una gestión educativa basada en la participación democrática, y también destaca que la participación activa y el diálogo abierto son fundamentales para una educación de calidad que forme ciudadanos críticos y comprometidos con la educación. Excelente, John. Excelente. Todo esto que estuvimos conversando se reduce a eso, que la calidad nosotros vamos a obtener en la medida que las instituciones y las organizaciones y las instituciones educativas se abran al diálogo, que des mayor participación. Y cuando hablamos de democracia, estamos hablando de participación, participación de todos los estamentos. A ver, Liz, ¿la escuchamos? Sí, profe, también pudimos ver, ¿verdad? Que sugiere, ¿verdad? El autor sugiere una estrategia integral para la gestión de la educación, ¿verdad? Que ya tenga en cuenta tanto las necesidades individuales de los ciudadanos como las demandas grupales también. Excelente, Liz. Y eso solamente nosotros podemos percatarnos o conocer acerca de las necesidades para dar esa respuesta en base a la apertura que las organizaciones puedan dar a la participación de los demás y que realicen sus aportes en cuanto a las necesidades, la fortaleza, las ideas que puedan tener una organización. Y en base a eso construir en forma conjunta los fines, los objetivos que va a perseguir esa organización, esa estructura educativa, institución educativa, ¿está bien? Pero ¿cómo vamos a saber lo que nos falta? Solamente si tenemos otros ojos y otros aportes y miradas de otros miembros de los demás estamentos de lo que es el sistema educativo. Le agradezco, Liz. Noelia, ¿la escuchamos? Profe, también habla de un análisis más que nada de la equidad, de la inclusión. Si realmente hay una predisposición, decía el material, ¿verdad? Si hay equidad, si hay inclusión. Y si no hay, ver cuál es la debilidad para poder tener una fortaleza. Eso nomás quería acotar para terminar. Le agradezco, Noelia, muy amable. John, le escuchamos nuevamente. Sí, profe, quería comentar nomás que en cuanto a la calidad educativa, el autor destaca la importancia de que la gestión sea transparente, equitativa e inclusiva y argumenta también que es fundamental garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su origen socioeconómico o también de sus capacidades individuales. Excelente, muchísimas gracias. Roberto, lo escuchamos. Sí, buenos días, profesor y compañero. Sí, en Buen una parte día. también habla de superar los prejuicios y tener más creatividad. O Ujú. sea, en una palabra, liberarse de todos los prejuicios. Solamente esa Excelente. parte quería aportar, profesor. Gracias, Roberto, muy amable. Liz, las escuchamos. Profesor, lo que nosotros pudimos destacar también era que menciona a otros autores donde también estaban preocupados por la calidad educativa que se estaba viviendo y hablaban también que tenía que existir una evaluación de calidad, una gestión educativa de calidad y siempre también decía que la educación tenía que ser para todos y que la calidad no debía estar a expensas de la equidad. Eso es lo que Ex- rescatamos también nosotros en nuestro grupo. Excelente, muchas gracias, Liz, muy amable. Les felicito por sus aportes para esta primera parte del trabajo. Esas ideas que estuvieron compartiendo con nosotros son las ideas fuerzas de ese material que tuvieron la oportunidad de leer, ¿verdad? Nos habla de democracia. Cuando hablamos de democracia estamos hablando de participación. Cuando hablamos de participación significa dar espacio a todos los estamentos dentro de una estructura organizativa, ¿verdad? Que todas las ideas no solamente emanen de una figura de líder, por decir así, en que la organización y dirección netamente dependa de una persona, sino que cada uno tenga sus aportes. Entonces, en ese momento estamos hablando de democracia. Hablamos de democracia como sinónimo de participación, participación de todos los estamentos. Y esa participación nos va a permitir recibir como institución o como organización los aportes de esos estamentos, haciendo ya un análisis de la realidad, de las fortalezas, de las debilidades que tenemos a nivel organizacional y cómo nosotros podemos comparar eso que se necesita fuera con lo que tenemos. Entonces eso implica realmente un trabajo en equipo, a través, nuevamente estamos hablando de la participación, por eso hablamos de democracia, y eso realmente nos va a permitir diseñar estrategias para poder enfrentar
esos desafíos que tenemos a nivel social, ¿está bien? O a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de democracia y calidad, estamos hablando de que la única forma en que vamos a apuntar a llegar a una educación de calidad es a través de la participación de todos los estamentos dentro de las organizaciones. Ahora entonces quiero compartir con ustedes en forma gráfica un breve recuento de todo esto que ustedes leyeron, pero ya para explicar de por qué estamos hablando de democracia y calidad, cómo surge esa idea de democracia y calidad. Entonces, me permiten un ratito, voy a compartir el material. Como les digo, es más bien en forma gráfica. Disculpen. Muy bien. En forma gráfica, entonces, voy a compartir con ustedes los nuevos desafíos en la gestión educativa, democracia y calidad, cuyo autor de este texto, de este material, es Benno Sander. Entonces, ¿cuáles son los desafíos o a qué apunta? ¿Cuál es el desafío principal de la gestión educativa en estos momentos? Es justamente una gestión democrática para la educación de calidad para todos. Eso implica un desafío tanto educativo como en todo lo que corresponde a la parte administrativa. Entonces podemos decir, como un recuento de cómo llegamos hasta ese punto de hablar de democracia y calidad, que a mediados de los años 70 se fue observando una acentuada disminución del crecimiento económico. Esto, a nivel mundial, generó una crisis en los países, especialmente los más pobres, que se vieron obligados a reducir todo lo que sea el recorte de sus gastos públicos. Y eso se sintió en lo que corresponde a salud y educación. Entonces, ¿cómo se iba a dar, tratar de resolver esta situación de crisis? Entonces pasamos a la segunda dos. Como alternativa, recurrieron a un modelo administrativo establecido por Taylor y Emerson, que tenía como objetivo, por sobre todas las cosas, lograr la eficiencia económica, ¿sí? Mejorar la economía a través de la división del trabajo. Y esto se dio en los años 80 aproximadamente. Pero este modelo en algunos países dio resultados y en otros no, y produjo la reducción en el tema del salario a los funcionarios públicos. Entonces, se implementó estas ideas de la nueva administración propuestas por Taylor y Emerson. En algunos países resultó. ¿Y en qué consistía básicamente esta teoría? En lograr la calidad o el crecimiento a través de la división del trabajo. Este modelo, como les digo, en algunos países generó el recorte en los beneficios. Entonces tendríamos que buscar otra alternativa porque no dio resultados en todos los países. Entonces, como alternativa se recurrió a un enfoque llamado gerencialismo con rostro humano. Ese nombre le da, gerencialismo con rostro humano, que apuntaba al modelo de calidad total. Que utiliza, mejor dicho, la teoría y las prácticas que se utilizaban en las instituciones privadas. En las organizaciones privadas utilizaba esa forma de trabajo y la implementaron dentro de lo que es el sector público. Entonces le daban ese nombre ficticio, por decir así, de enfoque gerencial con rostro humano. ¿Por qué le llamaban así? Porque esas ideas que estaban centradas en el sector privado fueron implementadas en el sector público. Entonces, como que le daban un rostro diferente, una imagen diferente, y entonces a eso le llamaba gerencialismo con rostro humano. Pero a esto nosotros le llamamos modelo de calidad total, que utiliza tanto la teoría como la práctica en las organizaciones privadas y son aplicadas al sector público. ¿Cuál es la característica de esta forma de trabajo? Que es muy central, muy centralista, ¿verdad? Todo el gobierno dependía de una estructura central y a partir de ahí surgían todas las orientaciones o todas las exigencias que todos los otros estamentos debían cumplir. O sea que las ideas, la construcción de metas objetivos dependía de un solo líder
y que éste se encargaba de hacer la distribución de esos compromisos, de esas tareas a los diferentes equipos de trabajo para tratar de lograr los objetivos que se proponía la empresa. Pero recuerden que esos objetivos de la empresa, mejor dicho, de las organizaciones, tenían que ver solamente con las ideas que surgían de una sola persona. Por eso hablamos de un gobierno central, centralista. Entonces destaca ese poder central de todos los dirigentes para poder hacer esa distribución del trabajo e ir inspeccionando y controlando el trabajo de todos los miembros, ¿sí? Con ciertas normas y parámetros que eran realmente muy rígidos. ¿Y esto qué permitía? Mejor dicho, ¿qué no permitía? No permitía la participación. No permitía la participación. ¿Por qué? Porque todos los demás estamentos solamente tenían que seguir las normas ya establecidas inicialmente a partir de las ideas de ese gerente. Entonces, en base a toda esta situación que se dio en el campo organizativo, ya con la implementación, porque se buscaron dos recetas, por decir así, para tratar de dinamizar las organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, estamos hablando de todas las organizaciones, pero ponemos énfasis en lo que respecta a las organizaciones educativas, a los centros educativos. Entonces se dan cuenta que pasamos de una receta que nos proponían el modelo administrativo de Taylor y Emerson, que trataba de lograr la eficiencia con la división del trabajo. Pero como no resultó eso, entonces buscan otra alternativa, entonces hablan de este enfoque gerencial con rostro humano, que básicamente consistía en lograr la calidad, pero para eso se utilizaban todas las ideas que fueron creadas y fueron aplicadas en el sector privado, la transfirieron al sector público. Y esto implicaba o daba como resultado un gobierno muy central, con una jerarquía de por medio, pero por sobre todas las cosas con mucho control y escasa participación de los miembros de la organización. Por eso llegamos a esta idea que surgió con el nombre de Educación para Todos. ¿Sí? Ustedes saben que se hizo un congreso, una conferencia mundial sobre educación y se habló de educación para todos. ¿Y a qué apunta esta, o cuáles fueron las ideas que surgieron? Habla de que tenemos que dar oportunidad a que todos puedan ingresar a la educación general básica, ¿sí? A lo esencial, a lo básico. Pero también hace un aporte especial a lo referente de la gestión, ¿sí? A la gestión. O sea, no solamente habla de acceso a más personas al sistema educativo, sino también habla de unos modelos de gestión. Y ahí aparece esta idea de gestión democrática para una educación de calidad para todos. Y en síntesis, todo lo que nos indica Benno Sander es que la única forma en la cual las organizaciones pueden llegar a lograr esa tan deseada calidad es a través de la participación de todos los miembros de las organizaciones, de todos los estamentos de las organizaciones. Por eso hablamos de gestión democrática, ¿sí? De gestión democrática. Entonces, esta es un poquito el resumen de todo ese material que leemos, o que leyeron, mejor dicho. Y cuando hablamos de gestión democrática, estamos hablando de participación. ¿Sí? Esa participación de todos los estamentos, indicando cuáles son las fortalezas, las debilidades que ellos observan a nivel interno y cuáles son las necesidades que se observan a nivel externo. Y en base a eso, elaborar en forma conjunta estrategias para enfrentar esos desafíos. Entonces, solamente esa calidad educativa la vamos a lograr a través de esa participación democrática. De esta forma, entonces, compartir lo referente a la síntesis de ese trabajo que ustedes estuvieron haciendo cuando hablamos de democracia y calidad. Entonces, cuando hablamos de democracia, estamos hablando de participación de todos los estamentos. Entonces, esa participación implica mayor aporte, mayor insumo que puedan darle a los gestores para que realmente a partir de ahí, en forma conjunta, se diseñen estrategias para enfrentar los grandes desafíos que tenemos actualmente. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer con respecto a esto que acabamos de ver? ¿Podemos avanzar?
Sí, profe, está todo bien, Noelia, Noelia, le entendimos. escuchamos. No, yo quería decir más, profe, que cuando vos dijiste el tema del gerenciamiento, ¿verdad? Cuando se centraliza en una estructura, de repente tiene algunos rasgos positivos, pero como yo entiendo, eso con el tiempo tampoco no es muy positivo, es contraproducente, porque ¿qué pasa si todos estamos en una misma estructura, después uno de los componentes falla o interrumpe el proceso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo afrontamos eso sabiendo que no tenemos otro modelo o otro paradigma? Totalmente de acuerdo, Noelia. Aquí nosotros estamos hablando de democracia y calidad, ¿verdad? Como estaba diciendo, el problema general se estaba dando en el sentido de que ese gobierno era muy centralista, muy central, dependía de una estructura y esa estructura era rígida. Había una división de trabajo en todo lo que sean los estamentos organizativos y había un control en cada una de esas secciones. Entonces, en términos bien sencillos, se proponían las organizaciones, o mejor dicho, los gestores, no las organizaciones, los gestores, unos objetivos bien claros, unos resultados que obtener. Entonces, en base a esos resultados que ellos pretendían, realizaban la distribución del trabajo. Entonces, cada sección tenía un trabajo específico que cumplir dentro de las organizaciones. Entonces, solamente yo, si formaba parte de un estamento, me preocupaba por hacer solamente lo que a mí me competía, lo que a mí me compete, como miembro de ese equipo, de esa parte nada más. Pero no había una interacción con todos los otros. Y además yo tenía un control que se me hacía en base a lo que estaba desarrollando como funcionario o como pieza de toda esa estructura. ¿Está bien? Entonces se me controlaba. Entonces si los resultados eran acorde a lo que se esperaba, entonces me mantenían. Si no, entonces habían esas modificaciones. Entonces esa es la idea central de lo que se tenía anteriormente y a eso vamos a ver hoy cómo le llamamos, cómo le llamamos a esa forma de organización. Roberto, lo escucho, o le escuchamos, perdón. Sí, profesor. Solamente quería agregar algo. Esto no se intentó llevar ya a la práctica cuando existía la Unión Soviética, la educación para todos, y ellos tuvieron un profundo fracaso, porque ellos intentaron centralizar, o sea, centralizaron toda la educación y al final, ¿cómo terminaron? O sea, esa es la Bien. idea que quiero dar, que más o menos, si pensamos en educación para todos, es tipo, todo tienen que tener y a ellos les llevó al fracaso. Totalmente, Roberto. Fíjense que ahí, y aquí vamos a ver en la clase de hoy, le agradezco por su aporte, ¿verdad? Cuando hablamos de esa forma o la intención que tenía la Unión Soviética de hablar de educación para todos, era siempre dependiendo de ese Estado papá que se encargaba de proveer de todo. O sea, todo ya estaba estructurado, este es el paquete, una forma de decir, estas son las orientaciones y se aplica tal cual como es, ¿verdad? Entonces la idea es abarcar a todos, pero con esa idea de que todo ya estaba estructurado y nosotros lo que teníamos que hacer es seguir esa receta, esas orientaciones, ¿verdad? ¿Por qué fracasó? Justamente porque no se dio ese espacio para realizar desde el exterior ciertos aportes o ciertos ajustes, porque recuerden, a ver, bien concreto, yo sé que ustedes están en el campo educativo. Yo puedo preparar una planificación para un curso de maestría en ciencias de la educación para la Facultad de Filosofía, sede central. Perfecto. Elaboro mi planificación y empiezo a aplicarlo. Ahora, si me dan la posibilidad de ir a enseñar también este mismo módulo, pero en otra filial, ustedes saben que tenemos varias filiales de la Facultad de Filosofía, no puedo llevar esa misma planificación y tratar de implementar o forzar a que esto se cumpla, ¿verdad? Porque el docente tiene que estar abierto a analizar el contexto, el entorno en el cual va a desarrollar sus actividades. Y eso les va a dar algunos elementos que van a ayudar a enriquecer y modificar esa planificación inicial que tiene. Y ahí vamos a tener un buen resultado de calidad, ¿verdad? Lo mismo pasa con las instituciones educativas del interior. Un docente puede estar enseñando en un colegio privado, tiene su planificación, y luego se va a una institución pública donde los chicos son de escasos recursos, muy apartados del centro. Entonces, no voy a poder
aplicar esa misma metodología. Tengo que buscar estrategias diferentes. ¿Por qué? Porque las situaciones son diferentes. Tengo que dar respuestas a la misma problemática, pero con elementos diferentes, con una estructura que yo dispongo que es muy diferente a la que puedo tener en otro lugar, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que realmente fracasó en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque estaban los paquetes que se tenían que cumplir, por las reglas que cumplir, y con eso se intentó lograr la educación para todos. Lo que nos propone la educación para todos a través de esta conferencia mundial que hubo es dar participación a los estamentos para elaborar en formas conjuntas análisis de los contextos, de las realidades, y en base a eso gestionar nuevas estrategias para enfrentar las dificultades. Perdón, una de las compañeras levantó la mano, la escucho. Sí, atendiendo nomás a todo lo que ya se mencionó, hoy en día, aparte de tener en cuenta el contexto o la realidad de cada institución, también se tiene en cuenta las características individuales de los alumnos y también las grupales, ¿verdad? Para agregar un poco nomás, que no podemos usar la misma planificación de un grupo diferente y de una realidad diferente, ¿verdad? Porque yo puedo estar en un colegio donde tengo todos los recursos, así como también en otro, por más que sea el mismo curso y no tenga con la estructura o los recursos necesarios para poder implementar la misma planificación. Excelente, Liz, excelente, concuerdo con su punto de vista. Yo estaba poniendo las diferencias que se puedan ver, que puedan existir entre instituciones educativas del nivel privado y público, ¿verdad? También puede darse, a veces uno enseña en una institución y está la sección A y la sección B del mismo curso, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, y ahí aparecen características diferentes. ¿Por qué? Porque resulta que esa información que maneja cada grupo, o ya sea a nivel personal o grupal, es diferente. Entonces, como docente, uno tiene que ir ajustando, ver esos insumos con los cuales cuentan, detectar esas dificultades que puedan estar existiendo a nivel grupal para que pueda avanzar en ese proceso de desarrollo de sus clases. Y eso va a implicar estar atentos y ir modificando esa planificación original, ¿verdad? Lastimosamente, nosotros hacemos un solo plan a veces y queremos aplicar e implementarlo de cualquier manera en todos los grupos. Y cada grupo, así como dijo la compañera, son diferentes, ¿eh? Otra cosa también, profesor, es que eh, hoy en día tenemos la inclusión y en el caso de que tengamos alumnos con capacidades diferentes, ¿verdad? También tenemos que hacer esos ajustes razonables, ¿verdad? O sea, que adecuarnos nosotros también a nuestros alumnos, no es más como antes que los alumnos se adecuan al sistema educativo, sino que la educación es lo que se tiene que ir adecuando a ellos. Excelente, Liz. Y aquí podemos hablar entonces, ya para cerrar, de lo que es la igualdad y lo que es la equidad, ¿verdad? Hay veces, no sé si ustedes vieron algunos gráficos en los cuales muestran dos situaciones y habla en un momento de igualdad y otra de equidad, ¿verdad? Cuando hablamos de igualdad es esa idea que uno tiene de que de repente la educación o las oportunidades se le tienen que dar a todos, ¿verdad? Pero esa es una idea, es un ideal, ¿verdad? Entonces, todos con las mismas posibilidades para poder desarrollarse. Pero cuando hay esas diferentes necesidades de cada uno de los individuos, entonces tenemos que buscar estrategias para que esa persona con ciertas limitaciones o con ciertas dificultades puedan tener la misma posibilidad que aquella persona que no le tiene. Y ahí se habla de equidad, buscar estrategias para unificar las oportunidades para todos. Entonces, hay veces que confundimos qué es equidad y qué es igualdad. La igualdad es una idea que nosotros tenemos de que todo tiene que ser igual para todos, pero en la realidad eso no sucede porque aparecen las diferencias. Entonces, el gestionar oportunidades para que todos crezcan y todos tengan esa misma posibilidad, a eso se refiere la equidad. ¿Está bien? Para tener en cuenta. Y eso implica dar oportunidad y buscar estrategias para que podamos facilitar el aprendizaje de nuestro grupo de alumnos y alumnas. Roberto, lo escucho.
Sí, profesor. O sea, la igualdad es una idea, pero es difícil por la parte social y la parte económica también, porque estamos de diferentes estratos. Totalmente, Sí, totalmente. Por solamente eso por agregar esto, profesor. le agradezco. Y es a eso que quería referirme, ¿verdad? Ese ideal le llamamos igualdad, pero en la realidad nosotros vemos otras cosas, ¿verdad? Otras necesidades. Hay personas que necesitan más ayuda que otros. Entonces, en algún momento voy a compartir en el grupo de WhatsApp unas imágenes en donde nos habla de igualdad, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos de igualdad y muestra de repente una muralla en la cual está una persona alta, una persona un poquito más baja y otro chiquitito. Y cada uno trata de mirar lo que hay del otro lado de la muralla y solamente el alto lo ve, ¿verdad? Entonces dice igualdad y a todos les dan un cajoncito, ¿verdad? Un cajoncito para apoyarse encima y poder mirar. Pero eso no le alcanza al que tiene estatura media y al más bajito, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que tenemos de igualdad. Bueno, todos igual para todos. Y cuando habla de equidad, entonces comenzamos a organizar y decir, no, lo que necesitamos es que este chiquitito necesita 2 cajones para poder alcanzar la altura. Y la persona alta no necesita de este cajón, entonces le damos al otro. Entonces, esa es la idea de lo que es igualdad, las ideas que son de igualdad y equidad. Equidad es buscar estrategias para que realmente todos podemos llegar a una meta, ¿verdad? Y esa idea general, muy ideal que tenemos, a eso le llamamos igualdad. ¿Está bien? Voy a compartir con ustedes en el transcurso del día esa imagen porque es muy ilustrativa para tener las ideas, porque a veces hablamos de igualdad de equidad, ¿verdad? Entonces la igualdad es un ideal y nosotros si analizamos nuestras realidades y generamos estrategias para que todas tengan esa posibilidad de acceso a algo, en ese caso estamos hablando de equidad. ¿Está bien? Bien, entonces ahora empezamos a desarrollar el contenido que corresponde al día. Les agradezco por sus aportes. Esta sería la temática que vamos a implementar durante el ciclo de nuestras clases. Siempre en la clase siguiente vamos a estar analizando el trabajo que hicieron durante la semana para que podamos reforzar esas ideas y a partir de ahí entonces empezar el desarrollo de la clase siguiente. Hago una pregunta. El desarrollo de la clase es muy rápido. Si avanzo muy rápido, yo quiero por favor que me indiquen alguna sugerencia que tengan. Está súper bien, profe, de mi parte. Muchas gracias, les agradezco. Bueno, comparto con ustedes entonces. Les cuento que a partir de ahora no voy a poder fijarme porque pongo pantalla completa, le pido disculpas. Si quien levanta la mano, entonces me gustaría por favor que sin ningún inconveniente puedan interrumpir, solicitar la palabra, ¿verdad? A viva voz y a partir de ahí realizar sus aportes. ¿Está bien? Vamos a empezar a introducirnos a lo que es gestión educativa estratégica. Pero esto aún no vamos a desarrollar hoy, sino es dentro de lo que vamos a desarrollar en esta unidad. Y aquí comparto con ustedes este pensamiento de Maxine Greene, que fue una filósofa educativa estadounidense, una pedagoga. Y dice, la combinación de pasión, el deseo de hacer algo y reflexión, evoca imágenes de cosas incompletas, de preguntas sin contestar, de deseos no cumplidos. Reflexionar significa preocuparse y prestar atención aún dentro de un torbellino de acontecimientos. Significa darse cuenta de que hay hechos y acontecimientos que por solo el hecho de existir exigen que pensemos en ellos. Fíjense la idea que nos da esta filósofa con respecto a lo que es la educación. Esa pasión, ese deseo que tenemos por hacer las cosas. Y a veces nos dejamos impulsar solamente por esa pasión, pero no hacemos una reflexión de todo nuestro actuar. Nos dejamos llevar por la pasión y no tenemos ese espacio para la reflexión. Por eso dice que siempre tenemos que estar analizando las situaciones, ya haya pasado o se haya dado ya una situación, lo analizamos para poder buscar modificar ciertas estructuras de nuestro comportamiento, de nuestra forma de trabajo, para realmente no volver a reincidir en esos errores, ¿verdad? Pero eso nos tiene que llevar a una profunda reflexión sobre nuestro actuar. De la administración escolar burocrática a la gestión educativa estratégica. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la gestión burocrática.
Y cuando hablamos de gestión burocrática, vamos a hablar de administración educativa. Escuchen bien. A partir de ahora vamos a hablar de administración educativa. La vez pasada vimos la diferencia entre gestión y administración y habíamos visto que la gestión era mucho más amplia que la administración, ¿verdad? Porque implicaba realizar ciertos procedimientos, ciertas actividades, y dentro de esas actividades implicaba también el manejo y uso racional de los recursos. Y cuando hablábamos de administración, hablábamos que solamente era o se centraba en el manejo de recursos, ¿verdad? Entonces, por eso dijimos que la gestión era mucho más amplia que la administración. Ahora bien, para evitar confusiones, aquí vamos a hablar de la administración escolar, pero no vamos a tener esa idea de administración como solamente manejo de recursos como vimos la vez anterior. Ahora, cuando hablamos de administración escolar, vamos a estar hablando de las instituciones burocráticas, de esa estructura burocrática, ¿verdad? Para que puedan centralizar y tener esa idea que cuando hablamos de la administración no nos referimos únicamente del manejo y uso de los recursos disponibles en las organizaciones. ¿Está bien? Entonces, una breve introducción. El modelo de la administración escolar ha estado funcionando durante muchos siglos y en este lapso ha obtenido éxitos gigantescos que dan brillo a nivel mundial tanto a los educadores como a los administradores. Pero ¿qué pasa? Hemos estado acostumbrados a trabajar con el mismo estilo durante todo este tiempo, sin ningún cambio. O sea, eso nos conduce a la rutina. Repetir siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Da resultados, pero podemos nosotros obtener más resultados si realmente realizamos algunos ajustes, algunos cambios. Los administradores no tenían urgencia de una transformación educativa porque aún eran incipientes los impactos de una globalización que luego cuestionaría todos los supuestos sobre lo que se levantaban las prácticas cotidianas, tanto de los educadores como los administradores. Como se iban repitiendo siempre lo mismo, con la rutina, ¿verdad? Aplicando siempre el mismo modelo, no se prestó atención a las necesidades del entorno, del contexto. ¿Mm? Y estas necesidades surgieron con la globalización, porque todo se fue transformando. Entonces ahí analizamos y nos damos cuenta que nuestras organizaciones, nuestras instituciones ya se están volviendo obsoletas. ¿Por qué? Porque ya no responden a las necesidades del entorno. ¿Está bien? La mayoría de los países latinoamericanos tendieron a desatender las funciones de configuración del sistema para centrarse en las rutinas de prestación de servicio. ¿Verdad? Cuando habla de rutina significa tener un procedimiento estándar que seguir y lo aplicamos siempre sin importar esas diferencias o esas diferentes necesidades que podamos nosotros tener. Entonces, repetir la misma receta. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto, de no estar ajustado el contexto con nuestra forma de trabajo? Entonces, en el sistema educativo se pudo observar la pérdida de eficacia en las previsiones existentes. Resulta que las respuestas que estaban dando las instituciones eran respuestas en base a los problemas que habían o que existían tiempos atrás. Entonces, en base a esas primeras necesidades que se apuntaron y sobre las cuales se elaboraron estrategias para poder enfrentarlas, ya no se prestó atención al contexto. Entonces, esa misma receta que se daba antes o esa misma forma de trabajo se iba repitiendo constantemente. Entonces, esto generaba una pérdida de eficacia en las previsiones existentes. Ya no respondía a las necesidades del entorno. La persistente incapacidad para modificarlas, porque estamos hablando que las instituciones eran cerradas, eran centralizadas, entonces es una especie de, a ver un poquito, una estructura muy cerrada que ya no tenía un contacto con el exterior. Entonces se preocupaba solamente, se ensimismaba en uno mismo, las organizaciones se centraban, entonces producían resultados, pero esos resultados a veces no eran los esperados. ¿Por qué? Porque ya no respondían a las necesidades que se tenían en ese momento. La ausencia cada vez más evidente de espacios colectivos de construcción. Como no hay oportunidad o no se daba espacio para la participación, entonces estos espacios para la construcción de nuevas alternativas no se daban. Inexistencia de escenarios a todo nivel, en todos los estamentos,
en los que se debatan las cuestiones prioritarias sobre la calidad, la equidad y la pertinencia de los aprendizajes. Entonces ya no había ese espacio para tratar de analizar lo que estamos haciendo, si esto que estamos haciendo realmente está respondiendo a lo que se quiere o solamente está dando respuestas para cumplir al fin o al objetivo de esa organización, ¿verdad? Entonces siempre se repetía lo mismo, pero no habían estos espacios para debatir y ver qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal, qué es lo que se puede mejorar. Entonces, estas eran un poquito las consecuencias que generaba esta forma burocrática de dirigir las organizaciones. Y aquí hablamos entonces de administración escolar. Y vuelvo a insistir que cuando hablamos de administración escolar, estamos hablando nosotros de las instituciones burocráticas. Entonces, se define la administración escolar como las actividades que se refieren a la planificación o planeamiento, la instrumentación, la coordinación, la gestión y el control de los servicios. Este es un modelo teórico y práctico que presenta patologías, o sea, síntomas, con ciertas deviaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de patología estamos hablando de síntomas. Y estos síntomas, por sobre todas las cosas, apuntan a que no se estaban ya dando respuestas a las necesidades actuales. El síndrome burocrático, en las ideas y prácticas bajo un modelo administravista que estaba centrado en una sola persona con un estricto control de por medio, por más que exista división de trabajo, es el que reparte culpas siempre para los otros, así como también resiste a la discusión sobre estrategias. Como el gobierno era muy centralizado en las organizaciones y todas las ideas surgían de la parte superior, de la parte central de esta organización, y los estamentos solamente tenían que cumplir con esas exigencias porque había esa división de trabajo. Entonces, cuando algunas cosas no resultaban, entonces aparecía este síndrome burocrático que se caracteriza por sobre todas cosas de echar la culpa a los demás, pero no asumir los errores como propios. Estamos hablando de la organización que no asumía sus errores. Vamos a ver entonces esa transición en la administración escolar burocrática, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las características? ¿Por qué hablamos de administración burocrática? Estas administraciones, estas organizaciones dirigían la educación como cualquier otra empresa. Ustedes vieron que a lo largo de ese recuento que hicimos recién, habíamos visto que como alternativa de solución a nivel de organizaciones, se tomaron las ideas de las instituciones privadas y fueron implementadas en las instituciones públicas. Entonces, eso implica que también eso se implementó en el campo de la educación, las organizaciones educativas, las estructuras educativas. Entonces, se intentó manejar los centros educativos como cualquier otra empresa, ¿verdad? No se le prestó o no se le dio esa característica propia que tiene que tener de educación. ¿Por qué? Porque es una institución y una organización totalmente diferente a las demás. Se desatendió ese punto. La administración escolar estaba regulada por rutinas. Siempre se repetía lo mismo. La autoridad y el control estaban ejercidos a través de unos indicadores que eran formales y muy rígidos. La cultura de la rigidez engendraba estructuras desacopladas. Las tareas eran aisladas y esto debido a la escasez de los equipos. Las restricciones estructurales para la innovación. Una visión simplista de lo que es la educación. ¿Por qué una visión simplista? Porque se tomaba a los centros educativos como, o se lo consideraba y se lo manejaba como cualquier otra empresa. Y la pérdida del sentido pedagógico. Cuando nosotros implementamos la misma forma de trabajo entre una empresa privada con un centro educativo, evidentemente entonces se pierde el fin esencial de lo que es un centro educativo, que tiene que estar centrado en lo pedagógico. Entonces, estas serían un poquito las características que tenían esta administración. Cuando hablamos de administración escolar, recuerden que estamos hablando de un centro educativo con características burocráticas. Brevemente vamos a desarrollar cada uno de estos aspectos. En primer lugar, la administración escolar dirige la educación como cualquier otra empresa. La administración escolar
está dirigida por un modelo rígido de organización. Esto significa que no hay un modelo específico para la administración educativa. O sea, no lo considera a las organizaciones como un centro educativo, sino las mismas reglas para cualquier organización privada se implementaba en los centros educativos. ¿Mm? No hay un modelo específico entonces que se focalice en lo que es el aspecto educativo. Y solo hay un único y mejor sistema de organizar cualquier trabajo y con este se puede organizar cualquier institución u organización. Entonces estaban los paquetes, los modelos que fueron elaborados previamente en el sector privado y esto se implementaba en las instituciones públicas, ¿verdad? ¿Y dónde se sintió más eso? Dentro de lo que es el campo educativo. Entonces, la primera idea de esta administración burocrática era que las organizaciones en los centros educativos eran manejados como cualquier otra empresa. La administración escolar estaba regulada por rutinas. Como le estaba diciendo, como ya había una forma de actuar ante cualquier situación, sin importar las diferencias que podían haber en esas necesidades, siempre se aplicaba la misma forma de afrontar esas dificultades y tratar de resolverlas. Entonces, existen dos principios: la subordinación funcional y la previsibilidad de resultados. La administración utiliza un sistema de tareas rutinarias porque siempre repetimos lo mismo y cada persona tiene su jefe y un trabajo individual. O sea, yo tengo mi jefe en mi estamento y solamente yo le respondo a él. Y me encargo solamente de resolver los problemas que están o me competen a mí, sin importarme los demás. Y esto nos conduce a la falta de previsibilidad. ¿Por qué? Porque no se ve el problema en forma general, sino que se ven los problemas parciales. Y se trata de dar solamente soluciones parciales desde cada uno de los estamentos. Entonces no se analiza el problema en general y no se busca una estrategia general coordinada para enfrentar esas dificultades que se pueden presentar. ¿Está bien? Entonces el hecho de repetir solo lo mismo nos conduce a la aplicación de estrategias rutinarias y no existe previsibilidad, ¿verdad? Porque yo me desentiendo de las necesidades del exterior y siempre aplico mis mismos métodos. La autoridad y el control eran ejercidos a través de indicadores formales. Se dieron cuenta la presentación anterior, hablaban de que estaba en la división del trabajo, yo tenía un rol que cumplir, una función que cumplir y tenía mi jefe, ¿verdad? Esos jefes se encargaban de realizar esos controles a cada uno de los funcionarios. Pero recuerden que esos controles eran exigentes en base a ciertos indicadores, eran con unas ciertas normativas que eran muy rígidas, pero eran evaluaciones parciales que se hacían en cada uno de los estamentos, en cada uno de los segmentos. Dependiendo del modelo de organización, se simplifica la rutina. La potestad de controlar se sitúa en la cumbre de la organización. Esta ejerce su autoridad a través de controles formales, generales e impersonales. La supervisión es restringida. Las consecuencias de una modalidad de control externo y formal incrementan la pérdida de especificidad de lo educativo. O sea, había unas normas que cumplir a rajatabla y se hacían las observaciones en base a eso, ¿verdad? Se hacían las observaciones y esas observaciones eran impersonales. Por esta supervisión, el modelo de la administración escolar desconoce las condiciones particulares de la enseñanza. El control del funcionamiento global de la enseñanza se fragmenta en segmentos especializados y hace imposible tener una visión global de la calidad educativa. Es lo que le estaba diciendo, los controles se hacían en forma parcial, en forma fragmentada, seccionada. Entonces, cada jefe responsable de una sección hacía la evaluación de todos los miembros de su equipo nada más, ¿verdad? Y eso pasaba al informe, a los informes generales, pero no se tenía un retorno para ver las fortalezas y debilidades de cada uno de esos estamentos para poder analizarlo. Estaban los controles y esos resultados de los controles eran parciales. Y eso limitaba esa visión global de la realidad y del funcionamiento de las instituciones. ¿Alguna pregunta que tengan hasta este punto?
¿Podemos avanzar? Sí, profe. Muchas gracias. Otra característica. Esa cultura rígida engendraba estructuras desacopladas. La división del trabajo que tiene el modelo tradicional nos lleva a culturas de trabajo débilmente acopladas, o sea, directamente estructuradas o estructuras desacopladas. Como les dije, en las organizaciones estaban separados cada uno de los estamentos, donde había un jefe y estaban los subordinados que tenían que ir realizando las actividades que se le encomendaban. Entonces, cada uno de esos segmentos, de esas partes o los estamentos dentro de una organización trabajaban en forma independiente. No existía esa unidad para el trabajo coordinado, ¿verdad? Por eso hablamos de estructuras desacopladas. Cada uno se preocupaba por lo que tenía que hacer y estaban bajo la tutela de un líder. En estas los objetivos, estrategias, recursos y fines están escasamente articulados. ¿Por qué? Porque había vuelvo a repetir siempre el término, una receta, unas normas que cumplir. Entonces, si existía una división del trabajo y yo formaba parte de un segmento o de un estamento de la organización, tenía todo lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Entonces, solamente yo me centraba en eso y eso producía que cada uno de los estamentos entre sí trabajen en forma independiente y no existía ese trabajo coordinado. Por eso hablamos de estructuras desacopladas. La falta de comunicación en las instituciones y el entorno generan esfuerzos individuales que no siempre fueron exitosos y nos lleva a estructuras desacopladas. De esta manera, esa cultura burocrática se hace presente porque no hay una visión global sobre los niveles de desempeño de las organizaciones. No se podía evaluar el desempeño general de las organizaciones porque esas evaluaciones eran parciales, ¿verdad? Cada segmento, cada estamento tenía su jefe y el jefe solamente se encargaba de evaluar ese sector que le correspondía, perdón. Las tareas aisladas y escasez de equipos. Cuando las tareas se delimitan y se asignan responsabilidades, porque eso existía en las estructuras burocráticas, esta división del trabajo, las relaciones de cooperación, de asistencia, consulta, formación recíproca, no formaban parte de esta cultura ni de las prácticas que estaban reglamentadas en las organizaciones. O sea, no se daba espacio para ese trabajo interdisciplinar. Con ello no solo se desprecia la dimensión relacional del clima organizacional, sino que nos deja de lado el fenómeno constitutivo central de la educación, que es la relación educativa, esa interacción que debe haber entre todos los miembros, entre todos los estamentos de un centro educativo, para buscar, analizar y elaborar estrategias para enfrentar los grandes desafíos que se tienen a nivel del contexto. El trabajo en equipo exige no tanto una previsión tan precisa de las tareas, pero sí más en cuanto a generar tiempos, espacio para la existencia de equipos, reflexión sobre las prácticas y la construcción de objetivos compartidos. Esto no se daba en las organizaciones burocráticas, ¿verdad? Ese espacio para poder interactuar. Por más que se reunían el líder o el jefe con los miembros de ese equipo, no se producía ese espacio para el diálogo y el debate, sino lo que se hacía era simplemente volver a recordar las exigencias y las formas de trabajo. Entonces, poco o nada se daba a esta parte de interacción entre todos los miembros del equipo. La restricción estructural para la innovación. Fíjense la gráfica, ¿verdad? Como nosotros siempre, si estábamos en esa institución burocrática y en algunas situaciones seguimos estando, ¿verdad? No nos dan espacio para el desarrollo de nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque cada uno de los miembros de estas organizaciones solamente tienen que repetir y elaborar lo que se les pide. No nos da esa libertad de utilizar nuestra creatividad para buscar nuevas alternativas de solución o nuevas alternativas para ser aplicadas. La administración escolar institucionaliza rutinas formales de desempeño y de control inespecíficas y por tanto difícilmente adaptadas a situaciones diferentes y cambiantes. Al inicio de la clase, la vez anterior, estuvimos hablando de la evolución de la gestión
Y se acuerdan que en la época colonial estaban ya las normativas, las formas de actuar, las formas de actuación y las formas de dar respuestas a las situaciones generales. Y eso se implementaba, dijimos nosotros, a rajatabla ante cualquier situación, sin haber analizado sin haber analizado esas diferencias que pueden existir entre los diferentes casos. Entonces, sí o sí se aplicaba esa misma forma de respuesta a todos los problemas que se estaban generando. ¿Está bien? Entonces, esto otra vez nos vuelve a indicar que había una rutina formal que cumplir sin importar las diferentes situaciones que puedan darse. La dirección está restringida a la Administración General de Recursos y está disociada de las tareas pedagógicas. O sea, no existía esa unidad entre lo que correspondía a la Administración General de los Recursos con lo que compete a la parte pedagógica. Estaban separadas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo hincapié en la división del trabajo. Entonces, la parte administrativa no tenía una relación estrecha con la parte educativa, por ejemplo, ¿verdad? Y ustedes saben que tiene que haber esa comunicación para gestionar recursos, buscar alternativas que nos puedan ir mejorando la calidad educativa, pero eso no se daba. ¿Por qué? Porque lo administrativo estaba por un lado y la parte pedagógica se movía por otro lado. No proporciona indicadores de desempeño e impide la construcción de una visión global de la organización. Se dan cuenta que repite esta idea, ¿verdad? De evaluación con indicadores de desempeño, aplicación rutinaria de la misma forma de trabajo, falta de una visión global a nivel de organización y a nivel de los problemas del entorno o del contexto. Son palabras que se están repitiendo a cada rato y que nos da la pauta de cuál es la idea central de estas organizaciones burocráticas. La administración fue diseñada para cumplir con el objetivo de administrar lo dado, lo que existe. Y todos estos factores nos llevan a una organización burocrática, ¿verdad? Se prestaba más a la parte de manejo de recursos. Por más que sea una institución educativa, le prestaban más atención a esa parte de administración, manejo de los recursos y desatendía esa parte de lo pedagógico. Había una disociación. Por eso hablamos aquí se van a dar cuenta de por qué hablamos de administración escolar, ¿verdad? Dijimos que la administración al inicio era simplemente manejar recursos y que la gestión era mucho más amplia. Y aquí ya nos habla de que como estaban disociado, lo pedagógico de lo administrativo en las organizaciones burocráticas, entonces por eso hablamos de administración educativa. Se focalizaba en la parte administrativa y no prestaba mucha atención a lo que corresponde a la parte pedagógica de las instituciones educativas. Una visión simplista de lo educativo. Esto nos conduce a eso. Si nosotros como organización solamente nos centramos en lo administrativo, en el manejo de recursos y desatendemos lo que realmente es importante en los centros o en las organizaciones educativas, que es la parte pedagógica, entonces tenemos una visión muy simple de lo que es un sistema educativo, de lo que es una organización educativa. Entonces, el modelo de la administración escolar define como unidades ejecutoras a las organizaciones que funcionen en un sistema educativo. Un centro educativo ejecuta, implementa, cumple políticas educativas, pero no las decide ni las diseña. Como estamos hablando que dentro de las organizaciones burocráticas, todas las ideas surgen desde un nivel superior y esto se extiende a todos los demás niveles. Entonces eso significa que todas las respuestas, todas las normativas, todas las formas de trabajo ya nos llegan de arriba y nosotros simplemente tenemos que ser ejecutores. ¿Dónde se decide? En los niveles superiores. ¿Dónde se cumplen? En los niveles inferiores, ¿verdad? Entonces, el último nivel que viene a ser los centros educativos solamente se encarga de implementar las ideas que surgen de un gobierno central. Por eso dice que solamente se aplica, pero no nos da esa oportunidad de diseñar y de decidir nuevas formas para enfrentar la problemática que nos toca enfrentar a los centros educativos, ¿verdad?
La cultura burocrática se separa conceptualmente la ejecución y la decisión. O sea que la decisión está en los estratos superiores, en los niveles superiores, y la ejecución en el estrato inferior, que viene ya a ser en los centros educativos. No existe participación, no existe, perdón, diálogo, no existe espacio para la comunicación. Y esto nos conduce a la pérdida del sentido pedagógico. Esta cultura burocrática ha hecho que las escuelas sean los lugares en donde menos se discuta sobre educación, porque no existe ese espacio para analizar las problemáticas. ¿Por qué? Porque las orientaciones ya vienen desde el nivel superior, de los niveles o los estamentos superiores. Entonces, nosotros solamente somos ejecutores en los centros educativos. Entonces, eso saca el sentido pedagógico. Cuando hablamos de sentido pedagógico de la educación, estamos refiriéndonos a que nos coartan la libertad de realizar un análisis del contexto, un análisis de nuestro procedimiento, un análisis de, nuestra organización en cuanto a lo interno. ¿Mm? ¿Para qué? Para que podamos debatir estrategias o soluciones que podamos implementar para revertir aquellos aspectos que no lo estamos haciendo de forma ordenada o adecuada. ¿Mm? Y esos efectos pueden resumirse en la disociación entre lo pedagógico y lo administrativo. Eso estamos repitiendo también a lo largo de esta presentación. La magnitud de esta disociación es gigantesca y su costo en términos de calidad y equidad de procesos educativos es actualmente insostenible socialmente, ¿verdad? El hecho de que las organizaciones, estamos hablando de organizaciones burocráticas en tiempos anteriores, o una administración escolar burocrática, de por qué no estaba dando respuestas a las necesidades del entorno, del contexto, es porque estaba centrado en este modelo burocrático, que se centraba solamente en lo administrativo. Cuando hablamos de administrativo es manejo de recursos, manejo de recursos. Y eso implica divisiones del trabajo, esos trabajos en forma aislada, sin una coordinación, entonces se focalizaba más solamente en lo que corresponde a lo administrativo y desatendía lo pedagógico. Y esto, cuando hablamos de costos, estamos hablando de que por mucho tiempo las instituciones educativas no estaban dando respuestas a las necesidades de la comunidad. ¿Mm? Entonces, para cerrar, ¿cuál es el nuevo desafío que tenemos? Porque estamos viendo todo lo que vienen a ser las instituciones burocráticas. Y cuando hablamos de institución burocrática en el término de educación, estamos hablando de administración escolar. Entonces, administración escolar, a partir de ahora, además de ser manejo de los recursos centralizado en eso, estamos hablando también que estamos teniendo o haciendo hincapié en las instituciones educativas burocráticas. Y estas 8 características que vimos son las características que nos demuestran cómo es el trabajo en esas instituciones burocráticas. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos a partir de ahora? Y trabajar para que no... Ah, perdón, profe, No, iba... no, sí, la escucho, la escucho. Por favor, No, sí, la y escucho. justamente desde nuestras funciones como educadores es trabajar para que de a poco esta burocracia se vaya, no sé si extinguiendo es muy fuerte, pero que no solamente en las instituciones educativas, si estamos a nivel nacional, todo tipo de situaciones como instituciones como, por decirlo de alguna forma, todos los trámites que nos piden de repente para pedir un certificado de estudio, para hacer un certificado de vida y residencia. Hablo ya global de todo tipo de instituciones públicas al menos. Claro, claro. Excelente, excelente. Muchas gracias. Y aquí tenemos los desafíos, entonces, de este presente. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros, verdad? Porque ahora estamos criticando la burocracia, pero fíjense que a veces no, a nosotros mismos nos gusta la burocracia, ¿verdad? No me quiero que me tomen a mal, ¿verdad? La vez anterior estuvimos hablando sobre el tema de los desafíos que tenemos en el nuevo módulo, ¿verdad? Y a veces estamos tan acostumbrados nosotros a repetir siempre lo mismo, la rutina, la rutina, la rutina, ¿verdad? Y eso nos produce una, en parte, comodidad porque no nos exige como persona o como institución, ¿sí? Entonces, siempre son importantes los desafíos y tenemos que estar
disculpen el término que voy a utilizar, sacudiendo nuestras estanterías, y esas estanterías se sacuden cuando hay un desafío que nos exige modificar nuestra forma actual de comportamiento. Y eso a nadie nos gusta, y eso nos genera una crisis. Y les cuento que las crisis son importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten ver nuestra realidad y de que estamos limitados para responder a ciertas situaciones. Entonces nos exige buscar nuevas formas de enfrentar esas realidades. Y aquí entra la creatividad. ¿Qué puedo hacer para poder resolver esta situación? ¿Verdad? Entonces, la rutina se sigue dando. ¿Verdad? La rutina. Entonces, nosotros a veces en forma general criticamos la burocracia, pero fíjense que la burocracia, una de las características es que siempre hacemos y seguimos en lo mismo, ¿verdad? Esa rutina en nuestra forma de trabajo. Y contra eso es lo que tenemos que pelear, ¿verdad? Implementar o utilizar esa creatividad que tenemos como docente, como alumno, como gestor, como director, como líder, para que las instituciones vayan creciendo, porque en la medida de que yo ponga conocimiento o comparta mi experiencia o comparta mi creatividad en los grupos, esto va a generar también la participación de mayor número de personas, y juntos podemos construir nuevas ideas, establecer nuevos objetivos e ir modificando nuestra forma rutinaria de actuación, ¿verdad? Pero eso depende de nosotros. ¿Cómo cambiar? No tenemos que esperar que todas las ideas vengan de arriba, porque estamos hablando de que la burocracia, justamente las orientaciones venían de arriba y nosotros solamente somos brazos ejecutores. Y hay veces nosotros, y suelo ver cuando la gran mayoría de los docentes siempre le echan la culpa al Ministerio de Educación o a la universidad, o sea, todos tienen la culpa, ya en el gobierno central, gobierno central. Pero yo, ¿qué hago como parte de, verdad? Como parte de esa estructura. Yo tengo que aportar lo mío. Si solamente yo me encargo de repetir siempre lo que me indican y no realizo ningún aporte, pero esos aportes tienen que ser en base a cosas concretas, a un análisis, a una reflexión. Entonces yo analizo la realidad y digo, pero ¿no les parece mejor que podamos implementar esta forma de trabajo? Porque el problema es este. Y esta forma de actuar no nos está dando respuestas ante esta problemática que tenemos, ¿verdad? Esa sería la forma de encarar estas situaciones, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces en las reuniones, cuando aparecen las ideas o cuando estamos tratando de hacer una evaluación, todo el mundo agarramos y criticamos. Esto no se hace, esto no se hace. Pero ¿qué yo hago para que eso vaya cambiando? Entonces, ¿se acuerdan que la vez anterior estuve diciendo que un ladrillo o una piedra yo puedo entregar de dos formas? Puedo tirarle a una persona para tratar de entregarle, y esa persona, de acuerdo a cómo recibió, agarra y me va a devolver, ¿verdad? Si yo le tiro, evidentemente me vuelve a tirar la piedra. Pero si yo envuelvo esa piedra o ese ladrillo y le entrego, va a recibir como un obsequio. Entonces, aquí también depende mucho de la forma en que nosotros podamos encarar estos desafíos, en la forma en que nosotros podamos presentar nuestras inquietudes, ¿verdad? Eh, entonces, buscar estrategias para que podamos tener esa participación, ¿verdad? Esa participación. Y hacer las críticas constructivas, con argumentos sólidos, ¿verdad? Esto es lo que nos va a conducir realmente a obtener organizaciones que sean eficientes. Eficientes. Entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos? Una de las tareas fundamentales en el rediseño de las organizaciones escolares es revisar la disociación existente entre lo pedagógico y lo organizacional. Cuando estamos hablando de lo organizacional, recuerden que estamos hablando de lo que corresponde a la parte de administración, porque existe en las organizaciones esa división entre lo administrativo y lo pedagógico. No existe un trabajo coordinado. Solo una profunda transformación de la forma de trabajo en educación nos permitirá situar al sistema educativo en óptimas condiciones de avanzar hacia los objetivos estratégicos, como lo son la calidad, ya hablamos de lo que es la calidad, la equidad, la pertinencia del currículum si responde a la necesidad del contexto del entorno, y la profesionalización de todas nuestras acciones como educadores. Así que en la primera gráfica estamos hablando de unas instituciones o unas organizaciones burocráticas. Estamos hablando de administración escolar.
en donde el líder o el gobierno central nos indica hacia dónde tenemos que irnos, ¿sí? Esa es la primera gráfica. Y nosotros tenemos que apuntar a lo otro, a ese gobierno participativo. Por eso hablamos de democracia. Democracia en educación significa participación de todos los estamentos, que podamos tener ese espacio para el diálogo, para el análisis, para la elaboración de nuevas ideas, de nuevas estrategias, ¿verdad? A eso tenemos que apuntar. La transformación en la que estamos inmersos nos impone a transitar desde un presente modelo de administración escolar muy enraizado en el pasado, con la burocracia, hacia un modelo presente lanzado hacia el futuro, aunque muchas veces parezca solo un deseo, la gestión educativa estratégica. Tenemos que pasar entonces de una organización burocrática a una gestión educativa estratégica. Muy bien. Terminamos esta parte y me gustaría saber si tienen alguna consulta que quieran realizar, algún aporte que quieran hacer, algún comentario en cuanto a la presentación. Si la presentación fue muy rápida, me gustaría que por favor me vuelvan a indicar. Queda abierto el espacio para sus aportes y comentarios. Siempre son así muy tímidos ustedes. Juan Pablo, Temprano nomás, profe, todavía. en serio. Juan Pablo, lo escucho. Bienvenido. ¿Qué tal, profesor? Yo otra vez. Sí, señor, lo escucho. Yo quería consultarte esta cuestión sobre todo esto que nosotros hablamos, que apunta a la excelencia, a la formación. Justamente estoy leyendo el artículo también del trabajo individual, que centra, por ejemplo, el tema de la calidad. El autor Botero centra, por ejemplo, esta cuestión de la formación docente como pilar en la calidad educativa para que el docente pueda transmitir una calidad educativa a sus alumnos, ¿verdad? Entonces, dentro del aspecto teórico y como yo vengo escuchando dentro de esta maestría, el aspecto desde los papeles, es todo muy lindo, ¿verdad? Todo apunta a lo bueno, hacia salir adelante, formarse, etcétera. Pero después está el plano político y nuestra realidad social que se opone un poco a esta cuestión teórica. Y yo me pregunto si en algún momento dentro de esta maestría nosotros vamos a como pisar un poco tierra en ese sentido y de repente antes de profundizar o hablar de algo que capaz no le interesa a nadie, consultarle si esta cuestión política en donde de repente tenemos a un presidente en Asunción que dice que los guapitos que esperen y los colorados adentro, que son los que consiguen el cargo. Acá en mi ciudad, yo soy de la ciudad de Villa Ayes, creo que tenemos también una compañera que está en esta maestría que es de Villa Ayes. Acá los centros educativos están copados por esa línea política y los que no, a mirar del otro lado de la vereda y desde afuera. Por más buenas intenciones, buena formación que uno tenga, hay un sector, más del 50% del país que está, o de la comunidad educativa que va a estar necesariamente por una cuestión de colores y bandera desplazada o marginada en este contexto y en nuestra realidad política, ¿verdad? Entonces yo quería consultarle eso, profesor, ¿verdad? Dentro de todo lo que nosotros estamos hablando, ¿cómo consideran nuestra realidad política a nivel social y cómo esto afecta a realmente un avance de nuestra educación, de nuestra gestión, de nuestra calidad educativa? Porque a mi criterio se contraponen, ¿verdad? Nosotros podemos observar la calidad de profesionales que están subiendo a cargos políticos con frondosos antecedentes. Algunos no pueden, apenas pueden articular el español y están ocupando cargos importantísimos.
en diferentes ramas y estructuras y estratos del aparato estatal, ¿verdad? Yo particularmente como docente, hoy estoy marginado acá en mi ciudad, eh, porque vengo de una familia de tradición opositora. No tengo acceso a instituciones públicas, a centros educativos públicos, ni a centros educativos privados. Rara vez me van a llamar, siendo yo uno de los pocos especialistas que del puente de Remanso hacia el Chaco está formado en mi área. Jamás me llamaron, como digo, siempre ni para cebar tereré. Estudié en Inglaterra, estoy haciendo una maestría en España, tengo cursos de posgrado. Estoy haciendo una maestría en educación, maestría en mi área que es la música. Entonces, eh, acotando y sobre el punto que mencioné anteriormente, que muchas veces somos pesimistas, pero la realidad es que acá para un sector del país, sí, todo es optimismo y todo es muy fácil. Pero hay otro sector enorme que lastimosamente la realidad es muy pesimista y muy difícil y uno se forma, uno estudia. Uno trata de aportar a su comunidad ya que no tiene espacio dentro del Estado de manera privada, con la autogestión, con proyectos sociales, educativos, gratuitos, para ayudar un poco a su comunidad donde uno ve la necesidad que hay. Entonces, sobre ese punto le quería consultar al profesor. Le agradezco, Juan Pablo, por su consulta, por su aporte. Tiene mucha razón en lo que está diciendo. Yo primeramente voy a centrarme en lo que corresponde a un comentario que hizo usted sobre nuestras autoridades, ¿verdad? Eh, una crítica sana, constructiva la vamos a hacer, ¿verdad? Eh, tenemos unos diputados, unos senadores que dejan mucho que sea en la forma de expresarse, en la forma de actuar. Hizo usted como un comentario con respecto a eso, ¿verdad? Que a veces no saben articular eh, un cierto número de palabras entre sí, hay errores, la forma de comportamiento. Pero si uno comienza a analizar, a mí me molesta mucho y me incomoda esas situaciones, ¿verdad? Porque ahora todo lo que viene a ser nuestra autoridad, hablando de a nivel de Congreso, disculpen, voy a hacer ese comentario, se volvió como una especie de circo, ¿verdad? Entonces, quien actúa mejor es el que llama la atención. Y ustedes saben que hay un refrán que habla de que había un abuelo con su nietito, iban caminando y de repente le dice el abuelo a la criatura, ¿escuchas eso? Le dice, y escucha, el nenito escucha y dice, sí. ¿Qué estás escuchando? Que viene una carreta, le dice. Como una carreta, perfecto. Y decime, le dice, ¿esa carreta está cargada o está vacía? Y el nenito no sabe cómo responder. Y dice, eso, papá, abuelo, yo no puedo decir, no puedo saber si el carro que está viniendo, yo escucho el carro que viene, pero no sé si está cargado o si está vacía. Y le dice el abuelo, ¿sabe cómo puedes darte cuenta? Cuando hace mucho ruido es porque está vacía. Cuando no hace mucho ruido es porque está cargada, ¿verdad? Entonces, si uno comienza a analizar ese punto, nos damos cuenta que las personas que más hablan, que más hacen, tratan de llamar atención, es porque no tienen esa formación que muchos tienen, ¿verdad? Uno cuando tiene formación no hace falta, eh, a ver, hacer o tratar de demostrarse, sino eso se ve, eso se observa en las personas bien formadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque todo lo que nosotros tenemos como referentes a nivel de gobierno es porque lastimosamente el pueblo los elige. El pueblo los elige, ¿verdad? Ustedes saben toda esta situación que se está dando en el Congreso ahora, si jura o no jura, ¿verdad? Y a veces somos nosotros mismos los que de repente votamos y al final nos damos cuenta que nos equivocamos. Y después comenzamos a criticar, a criticar, a criticar, ¿verdad? Esa es nuestra realidad, ¿verdad? Dice que cada país tiene los líderes que se merece, ¿verdad? Entonces, evidentemente nos falta muchísimo esa educación, ese criterio para analizar qué es realmente lo que necesitamos y quiénes son las personas que nos pueden representar. Eso por un lado, en términos generales, ¿verdad? Entonces, cada país tiene el gobierno que se merece, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nosotros mismos le depositamos esos votos de confianza, ¿verdad? Y después ellos se pelean, hacen lo que quieren y después se olvidan y le tratan al pueblo como tiene que ser, ¿verdad? Eso por un lado. Ahora, con respecto a lo demás,
Yo comprendo totalmente, Juan Pablo, lo que usted dice, que de repente las puertas se nos cierran por pensar diferente, por pensar diferente. Y le cuento que eso es así en todas partes. Pero no se olvide de este refrán que les digo. Hay un término que dice, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Usted es una persona muy preparada, según lo que me comentó, y evidentemente no le van a valorar en su comunidad, ¿sí? Pero les cuento, y de aquí a poco va a tener una oportunidad fuera en donde van a valorar quién es usted como profesional y como persona, ¿verdad? Sí tenemos que tener esa mucha fe y esa actitud, no sé muy pesimista. Yo sé que a veces las situaciones que nos rodean, las circunstancias nos afectan muchísimo y nosotros absorbemos toda esa negatividad y también hace que tengamos una visión muy pesimista de las cosas, ¿verdad? Yo sé que usted es una persona que tiene un objetivo bien claro, por eso se está formando, sigue formándose. Y recuerden que cuando se nos cierra alguna puerta, se nos abren otras, ¿verdad? Eso es lo que le voy a decir y todo tiene su tiempo, Juan Pablo, ¿verdad? Pero es cierto, lastimosamente a veces se da oportunidad a gente que no tiene formación, que no tiene preparación. Pero ¿por qué se les elige a esas personas? Porque no son, a ver, no representan ningún desafío para los jefes, ¿verdad? Porque son sumisos a los que los jefes dicen. Y eso es lo que se está buscando, ¿verdad? Y cuando nosotros de repente pensamos diferente y tenemos criterios bien concretos de lo que queremos, de quiénes somos, de cómo tenemos que actuar dentro de lo que es el marco del respeto, dentro de lo que son el marco de los valores, evidentemente eso genera cierta incomodidad en los demás. Entonces, ¿por qué a veces no nos eligen, por más que tengamos el mismo currículum? Porque somos una amenaza para ellos, ¿no? Una amenaza para ellos. Pero eso no le tiene que hacer sentir mal, al contrario, siga formándose, llega un momento en el cual sí se van a reconocer los méritos. Y no le digo de acá a 10 años, de aquí a poco, de aquí a poco. Entonces, les insto a seguir formándose y le vuelvo a repetir, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Entonces, no le valoran en el departamento del presidente Hayes, pero de aquí a poco yo sé que en otro lugar en donde realmente necesiten de su competencia, lo van a llamar. No sé si puedo responderle porque le cuento, la pregunta que me hizo es algo tan cierta, ¿verdad? Nuestro país no está bien. ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos? Tomamos las redes sociales y criticamos, 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 criticamos. Cuando nos toca participar para elegir a nuestras autoridades, siempre al que hace más bochinche, barullo, nos vamos por él, ¿verdad? Porque nos cae mejor, porque es influencer y todo lo demás. Y por eso estamos como estamos, ¿verdad? Entonces, nos falta trabajar de las bases la parte de educación. Educación en cuanto a darle las herramientas a nuestros alumnos que sean criteriosos, que puedan entender sus realidades, que puedan conocer las necesidades de su entorno y que sean participativos, participativos, que realicen sus aportes, pero no solamente con críticas, sino con análisis y con participación. Entonces, a través de la educación es que nosotros podemos revertir estas ideas que tenemos de quiénes son los líderes que necesitamos, ¿verdad? Entonces, porque nuestra situación a nivel de educación no es la más óptima, es que tenemos las autoridades que tenemos, ¿verdad? Eh, es mi punto de vista. Yo quiero compartir con usted, Juan Pablo, porque me hizo una pregunta bien difícil y es cierto, nosotros debatimos todo lo ideal, pero nuestras realidades tenemos que sentarnos y analizar nuestra realidad y a partir de ahí ver qué es lo que podemos hacer para ir mejorando. Una de las compañeras, Noelia, la escucho y luego la escucho Juan Pablo. Sí, Noelia. profe, justamente hablando de el tema este de que muchas veces criticamos y no hacemos nada, te hablo puntualmente por esta carrera de la maestría, ¿verdad? Tuvimos dos casos con dos profesores diferentes. El primero fue que nosotros dábamos nuestro punto de vista, exigíamos y el profesor nunca aceptó. Si bien es cierto, nosotros podemos fallar como estudiante, ¿verdad? Pero también el docente puede fallar y él tenía su postura, defendía y no nos dejaba a nosotros decir lo que pensábamos, lo que sentíamos y ahí, por ejemplo, él se cerró. Y nosotros reclamábamos así como vos estás diciendo, ¿verdad? Que muchas veces nos callamos, pero cuando hablamos tampoco nos,
sea, salimos perdiendo más, nos perjudicó. Y tenemos otro caso de otro docente también que hasta ahora, por ejemplo, no sabemos nada de él, se mandó mudar, no dio la nota, por ejemplo, y reclamamos en filosofía por llamadas, notas y no nos dan respuesta. Entonces, tipo que nos quedamos otra vez, ¿qué hacemos? O nos callamos o hablamos, porque si nos callamos es peor y si hablamos, no sé. Así quedamos tras la deriva. No sabemos cómo actuar más. Noelia, le quiero responder a eso. Siempre tenemos que mantener nuestros criterios, ¿verdad? Nuestros criterios, yo creo que cada uno actúa de acuerdo a esos criterios, esos valores que tiene vivenciados, ¿verdad? La forma en que nos expresamos, la forma como actuamos, demuestra nuestra formación en todos los aspectos, no solamente al nivel cognitivo, sino de actitudes y valores también, ¿verdad? Entonces, si uno tiene unos criterios bien claros, siempre tiene que actuar de la misma forma con todas las personas, ¿verdad? Voy a poner a colación este comentario que hicieron la vez anterior, ¿verdad? Cuando estuvimos presentando el módulo, ya algunos me dijeron, profesor, espero que no nos marque, ¿verdad? No nos marque. ¿Por qué? Porque tuvimos una mala experiencia con otra persona. Entonces, nosotros no podemos generalizar. Siempre tenemos que tener los mismos criterios, nuestras inquietudes presentar de la misma forma, dentro del marco del respeto, se analiza, se debate y en base a eso sacamos conclusiones. Pero no tenemos que perder esa oportunidad siempre de expresarnos, ¿verdad? Entonces, si yo tuve una mala experiencia con el profesor A, no me voy a cerrar a las ideas que me presenta el profesor B o el profesor C, ¿verdad? Yo tengo que mantener el mismo criterio y si yo estoy viendo que coincido con algunos aspectos, bueno, tratar de hacerle dar a entender a esa persona que estamos compartiendo. Y si no comparto, también expresar esas inquietudes, pero siempre dentro del marco del respeto, ¿verdad? Eso es lo que no tienen que perder. Insistan, gente, porque hay veces, como les digo, por esa mala experiencia que tenemos inicialmente, nosotros ya nos cerramos y dijimos, ah, no, esta persona ya me bloqueó una vez y bueno, entonces generalicemos, decimos, bueno, si acá me bloquearon, yo sé que todo el mundo van a tener la misma mentalidad. Y no es así, ¿verdad? Entonces, no pierdan esas ganas de insistir, de intentar, ¿verdad? Y eso lo digo en todo sentido, ¿verdad? Yo sé que tienen todavía muchos módulos a lo largo, entonces siempre insistan, siempre busquen respuestas, participen, pero no se cierren. Y ese es nuestro error a veces que tenemos a nivel de organizaciones, ¿verdad? Vienen las ideas en las organizaciones, nos presentan lindos proyectos y hay veces una vez nosotros criticamos, pero cuando hablo de crítica no lo hacemos de una forma constructiva, sino siempre, y eso es algo nuestro, tratar de ponerle el palo a la rueda, ¿verdad? Y eso es algo nuestro, ¿verdad? Porque no nos gusta las nuevas ideas, no nos gusta modificar nuestra forma de actuar, nuestra rutina, ¿verdad? Amamos nuestra rutina. Entonces, de repente, cuando nos damos cuenta que va a exigir más de mí y que estos elementos que yo manejo como docente, como profesional, no son las herramientas suficientes para enfrentar esta o la exigencia que me están planteando, entonces ya me cierro. Y no me gusta, y no me gusta, y no me gusta, ¿verdad? Estemos más abiertos, ¿verdad? Somos personas capaces, somos personas competentes, tenemos conocimiento, destreza, habilidades, tenemos creatividad. Entonces, ¿por qué vamos a cerrarnos a nuevas ideas? Y ustedes saben que es tan lindo que cuando uno escucha nuevas ideas, puede ir aportando y dar otras sugerencias. Y esta pobre persona que a veces viene como orientador aparente, no maneja tanta información como la que nosotros tenemos. Entonces, si no hablamos, si no compartimos nuestras experiencias, entonces siempre vamos a estar en lo mismo, ¿verdad? Entonces, no nos cerremos a seguir insistiendo, no nos conformemos, participemos. Eso hablamos cuando hablamos de democracia y calidad. Democracia es participación. Vamos a hablar, vamos a expresarnos, pero vuelvo a repetir, dentro del marco del respeto, dentro de lo que viene a ser los valores, con criterios bien claros. Y no hay persona que se nos va a cerrar a la forma o a las situaciones que planteemos si lo hacemos de la manera correcta, ¿verdad? Siempre está esa pregunta de cómo entregamos, cómo sacamos la miel, ¿verdad? Sino con delicadeza o con fuerza. Si la sacamos con delicadeza la miel, entonces las abejas no se van a percatar y no nos van a picar. Pero si yo tomo con un palo y trato de sacar miel, me van a venir encima las abejas. Y eso pasa cuando nosotros tratamos y decimos que queremos dialogar con las otras personas. ¿Mm? Yo le pido disculpas si de repente me explayo mucho en estas situaciones, pero me gusta conversar, me gusta compartir ciertas anécdotas y ciertas experiencias que tuve la suerte
de vivirlas, ¿verdad? Entonces, le pido disculpas si de repente se extiende larga en forma extensa mis apreciaciones, mi comentario. Le pido ya disculpas por eso. Juan Pablo, lo escucho. Yo no sé si le pude responder al comentario que usted me hizo y a esa preocupación que siente. Sí, profesor, le agradezco sus palabras y reflexiones. Muchas gracias. Por favor, le agradezco a usted. Muy bien, para cerrar esta parte, si ya no tenemos consultas, quiero compartir con usted entonces las dos tareas que tenemos, ¿verdad? Hay una tarea individual y una tarea grupal de vuelta. Tenemos 8 días para la entrega. En el transcurso de la semana que se inicia mañana, ¿verdad? Voy a estar corrigiendo y haciendo la evaluación de los primeros trabajos que elaboraron. Sí les pediría, como siempre, que en la primera parte para el inicio de nuestras clases podamos compartir lo que ustedes pudieron absorber de los conocimientos que están impresos en los textos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener nosotros un trabajo individual y el trabajo grupal. ¿Y qué es lo que vamos a analizar siempre? Los trabajos grupales. ¿Por qué? Porque todos van a tener la posibilidad de compartir las ideas que elaboraron a nivel grupal. Entonces, comparto con ustedes ya las dos tareas que tenemos para la semana. ¿Está bien? Un ratito. Empezamos con la tarea individual número 2. ¿Ya pueden visualizar el material? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces tenemos acá la guía Administración Educativa Burocrática, se llama, el trabajo. Trabajo individual número 2, comentario. Y aquí siempre en recuadro está la idea central. ¿A qué se refiere? ¿Qué es un comentario? Dice, el comentario de un texto es un ejercicio que está orientado a plasmar por escrito o de forma oral todas las claves que permiten la comprensión plena de un documento, de un texto. Trabajo individual. Orientaciones. Lee como referencia el material asignado, gestión educativa estratégica. Ese es el material que van a leer. Van a analizar el contenido referente a las características burocráticas de la administración escolar. Esto que desarrollamos hoy y que ya está en la presentación de PowerPoint, esto que desarrollamos, hablaba de una administración escolar. Cuando hablamos de administración escolar, recuerden que estamos hablando de organizaciones burocráticas, ¿verdad? Administración escolar es sinónimo de organizaciones burocráticas. Y vimos cuáles eran esas características. Entonces, me gustaría que se fijen nuevamente en la presentación de PowerPoint, se fijen en este material para poder enriquecer la información. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a seleccionar 2 características del síndrome burocrático de la administración escolar. Yo cité 8. Ustedes solamente van a seleccionar 2 que ustedes consideren que aún están presentes en las instituciones educativas. Se dan cuenta que nosotros citamos 8. Entonces van a fijarse, de esos 8 te van a elegir 2 que ustedes consideren que aún están presentes en las instituciones educativas. Entonces van a realizar un comentario acerca de las características seleccionadas. Van a elegir, por ejemplo, una de las características y van a explicar en qué consiste y van a ejemplificar de qué manera, ¿sí?, esa característica burocrática se sigue dando en nuestras instituciones educativas o nuestros centros educativos. No sé si está clara la consigna. Creo que alguien levantó la mano. ¿Lo escucho o la escucho? Sí, yo soy profe. ¿Tenemos que especificar con qué institución educativa trabajamos? No hace falta, no hace falta. Lo que sí me gustaría es, como le digo, usted va a leer nuevamente cuáles son las características de las organizaciones burocráticas, seleccionar 2. Entonces tomo la primera y explico en qué consiste. Y debajo de eso ya pongo el ejemplo de cómo esa característica burocrática sigue existiendo en esa institución educativa. No hace falta escribir en mi colegio el nombre del colegio, ¿verdad? Sino eligen 2 características, explican la primera característica y cómo ustedes visualizan, que todavía esa característica está presente en nuestra organización o nuestras instituciones educativas actualmente. Perfecto, profe, gracias. No tiene por qué. Está clara la consigna de la tarea. Eligen 2, explican brevemente en qué consiste y debajo de eso, cómo ustedes perciben que se sigue dando esa característica burocrática
actualmente en nuestros centros educativos. ¿La extensión del trabajo de cuántas hojas va a ser, profesor? Eso va a depender de lo que ustedes digan. Yo creo que en una hoja es suficiente, ¿verdad? Especificamos solamente cuáles son las dos características burocráticas que ustedes observan, hacen un detalle de en qué consiste esa característica burocrática y al lado o debajo ya el ejemplo concreto de cómo ustedes perciben que esa situación se sigue dando en nuestra institución. ¿Está bien? Muchas gracias. A usted. Y aquí están los criterios que vamos a tener en cuenta para evaluar. Si desarrolla el tema en forma ordenada y coherente, ustedes van a seleccionar dos, explican el primero y abajo el ejemplo de cómo se sigue dando. Ejemplo concreto, ¿verdad? De repente, si lo pedagógico y lo administrativo están disociados, entonces, que la parte administrativa, la dirección administrativa solamente maneja recursos o solamente se encarga de cobrar las cuotas, estamos hablando de un ejemplo, y no se preocupa por mejorar los laboratorios, la biblioteca o facilitar recursos a los docentes. Ese tipo de situaciones concretas. ¿Cómo ustedes perciben que las características de las organizaciones burocráticas siguen estando presentes en nuestros centros educativos? ¿Sí? Si utilizan un lenguaje preciso y claro, si aporta su valoración personal sobre el contenido del texto en forma argumentada, ¿verdad? Que no sea una explicación textual, así una copia directa de lo que vemos, sino escribir la característica, lo que ustedes entienden por esa característica y luego el ejemplo. Ejemplificar las características seleccionadas y la entrega del trabajo en el tiempo establecido. Son entonces 5 puntos para nuestro trabajo individual. ¿Escucho? ¿Sí? A ver, Marta, la escucho. Perdón, está queriendo ingresar. Bueno, ¿alguna consulta con respecto a la tarea número 2 individual? ¿No hay? No, profe, hasta ahora entendimos. Excelente, excelente. Vamos a ir entonces a la tarea grupal. La tarea grupal es la elaboración de un mapa conceptual. ¿Qué es un mapa conceptual? Es una técnica de representación gráfica del conocimiento o de la información que nosotros encontramos en los textos, cuya distribución forma una red en la que los nodos representan los conceptos y las líneas, las relaciones de jerarquía entre esos conceptos. Hay una breve explicación de qué es un mapa conceptual. Siempre hay en recuadro figura la explicación de la técnica que van a emplear, ¿está bien? Tenemos entonces el trabajo colaborativo, cada grupo estará conformado por 5 integrantes. Bueno, este tiempo no hagan caso porque esto viene a ser para las clases presenciales, ¿está bien? Entonces, ustedes van a disponer de su tiempo. Entonces, las orientaciones para la elaboración del trabajo. Van a leer detenidamente el material asignado Gestión Educativa Estratégica. Fíjense que es el mismo material, pero dentro de ese material Gestión Educativa Estratégica, solamente se van a centrar en el apartado que dice un pasado a un presente en la administración escolar. ¿Está? Ese apartado de gestión educativa estratégica, porque gestión educativa estratégica abarca varias secciones y nosotros solamente vamos a poner énfasis a lo que corresponde a un pasado a un presente en la administración escolar. Solamente ese apartado van a hacer entonces leer y elaborar el mapa conceptual. ¿Bien? Entonces para eso van a analizar el contenido del material, solamente ese apartado que les indico, van a sintetizar y priorizar la información y en base a eso ustedes van a elaborar su mapa conceptual. Y una vez que tengan todo elaborado, van a volver a leer, a fijarse en su mapa si realmente explica todo lo que ustedes quieren compartir acerca de esa información que leyeron, que adquirieron. Bueno, entonces los indicadores que vamos a tener en cuenta para evaluar es la presentación clara de los conceptos tanto principales como subordinados. Recuerden que en un mapa conceptual las ideas fuerza están en la parte superior y las ideas secundarias en la parte inferior, ¿verdad? Si todos los conceptos están vinculados coherentemente por una palabra de enlace, si se presenta en forma innovadora, atractiva, jerárquica y pulcro, si permite interpretar con claridad toda la información. Eso es lo que me gustaría que tengan presente. Ustedes van a leer todo lo referente a un pasado, a un presente de la administración escolar. Entonces van a sacar las ideas fuerzas y eso van a plasmar en forma gráfica en un mapa conceptual.
Y una vez que tengan todo, fíjense de vuelta en ese mapa a ver si transmite y comunica lo que ustedes entienden sobre el contenido. Y luego lo entregamos en la fecha establecida y eso vale un punto. ¿Cuál va a ser nuestro punto de partida para el inicio de la clase siguiente? Va a ser que nosotros podamos compartir en forma grupal, uno de los compañeros comparta en la pantalla con nosotros ese trabajo y pueda hacer la explicación de ese mapa conceptual. Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida para el desarrollo de la clase siguiente. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Alguna duda? Profe, Sí, te escucho, Isabela. el apartado de un pasado a un presente en la administración escolar para el mapa conceptual incluye las características, ¿verdad? O sea, tenemos que incluir las características en el mapa conceptual. Así mismo. Genial. Gracias, profe. No tiene por qué. ¿Alguna otra consulta que tengan? Roberto, lo escucho o lo escuchamos. Sí, profesor, nosotros seguimos manteniendo 6 integrantes en nuestro grupo, profesor. Solamente para comunicarle eso. Bien, Roberto. Roberto, es la segunda vez que usted me dice eso. A ver, recuerden, escuchen bien, recuerden que nuestra última clase, que va a ser ese viernes 11, como habíamos acordado, hacemos la presentación de los temas individuales, o sea, los temas grupales. Entonces me gustaría que ustedes vayan viendo ya el número de trabajos que tenemos, ¿verdad? Yo hasta ahora no sé qué cantidad de grupos tenemos conformados, pero saqué más o menos las cuentas. Si somos 29 y son grupos de 5, quiere decir que máximo vamos a tener 6 grupos, ¿verdad? Pero fíjense que la cantidad de temas que nosotros tenemos para la exposición final es mucho más de 6 grupos. Entonces eso implica que vamos a tener que, así como hablamos de los conocimientos en base a la gestión, desconstruir para volver a construir los grupos, ¿verdad? Y más todavía, ustedes saben que tenemos que cambiar, ¿verdad? Lo rutinario, se dan cuenta que lo burocrático, tenemos que ir modificando. Eso estuvimos criticando recién. Entonces, me gustaría que vayan viendo ya el número de temas que tenemos. Entonces, en base a esos números de temas, podamos ir conformando o, no voy a decir deshaciendo, sino reagrupándonos para poder presentar en exposición todos los trabajos, ¿verdad? Eso quiero que tengan en cuenta. Entonces, yo sé todavía, Roberto, como dijimos, que los primeros 5 trabajos todo bien, ¿verdad? Mantenemos nuestro grupo, pero para ese último trabajo sí solicito que puedan formar sus equipos. Si somos 6, bueno, podemos dividirnos y bueno, hacemos 2 grupos de 3, ¿verdad? Entonces sí vamos a poder dar respuesta a esa cantidad de contenidos que tenemos que presentar como trabajo final. Entonces, si no vamos a salir de todo, bueno, entonces 2 grupos de 3, ¿verdad? Y con eso solucionamos. ¿Por qué? Porque seguimos estando los mismos compañeros, solamente que en un grupo más reducido, ¿verdad? Entonces yo, como le digo Roberto, no vamos todavía tiempo para seguir reestructurando estos nuestros equipos de trabajo. ¿Está bien? Muchas gracias, profesor. A usted, señor. Bueno, de esta forma cerramos nuestra clase de hoy. Si vuelvo a insistir, si de repente voy muy rápido en la parte de las explicaciones, en los comentarios, yo quiero que ustedes por favor me avisen. Les quiero agradecer por su participación. Roberto, ¿sí lo escuchó? Sí, como último punto de la clase de hoy, nomás quería decir también que el dinero fue lo que, o sea, el dinero es lo que está destruyendo nuestra democracia, porque en las últimas elecciones con dinero se ganó, no se ganó más por la voluntad popular. Es mi humilde opinión. Le agradezco, Roberto. Pero se dan cuenta lo importante de esa es una apreciación que uno pueda tener. Pero fíjense lo importante de la educación. Porque si yo sé lo que quiero, por más que haya dinero de por medio, yo sé y tengo un criterio y voy a optar por eso que yo quiero, no por lo que me exigen. Eso porque somos fácilmente manipulables. ¿Y por qué eso? Porque no tenemos criterios, no tenemos formación, no tenemos preparación. Liz, perdón, la escucho. Profesor, una consulta nada más. En el trabajo que estuvimos entregando ahora, en el trabajo número 1, había un video en la parte superior. Y al abrir el video,
abajo decía entregar tarea. ¿Ese teníamos que entregar algo, profesor? No. Ese es un video tutorial nada más, o sea, sobre una introducción a lo que es la gestión, para que tengan una idea. No. Ya. Hay otros trabajos, sí, donde nos van a sugerir fijarnos en el video y en base a la visualización del video hacer los trabajos, ¿verdad? Pero eso es la tarea siguiente. Ya, como pedía entregar trabajo, entonces, por eso mi consulta. Gracias, profesor. No tiene por qué, por favor. Bueno, entonces para cerrar, nuevamente les agradezco por su participación. Espero que participen más, ¿sí? Que participen más, que hablen más. En la medida que participemos, que participamos, enriquecemos este trabajo que estamos llevando adelante, ¿verdad? Esa es la idea, de que esto sea mucho más ameno, y eso solamente lo vamos a mantener en la medida que ustedes participen de su punto de vista, realicen sus aportes. Y hay veces, como le digo, cuando voy explicando y no encuentro una respuesta y pregunto, ¿hay alguna pregunta? Y nadie me responde, puedo superar dos cosas: que la clase es excelente y que los alumnos no tienen nada que consultar porque quedó todo muy perfecto, o me invade la duda de que posiblemente no se esté entendiendo nada y por eso es que los alumnos ni saben qué preguntar, ¿verdad? Entonces, si me detengo y les pregunto, ¿hay alguna consulta? No duden, por favor, en interrumpir y hacer las consultas, ¿verdad? Estamos en este proceso de formación. Entonces, lo que queremos es que al terminar nuestra clase salgamos con algo nuevo, con un aprendizaje nuevo. No podemos ingresar a la videoconferencia y salir tal cual como ingresamos, sin tener por lo menos una idea central, una idea básica de lo que se debatió o lo que se habló, ¿verdad? Ese tiene que ser nuestro objetivo, aprender algo nuevo en cada una de las sesiones, ¿está bien? Entonces, sin más palabras, quiero agradecerles por su tiempo, les deseo lo mejor para el resto de este sábado y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Muy Que les amable. vaya bien. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz fin de semana para todos.